¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Iniciamos. Para la sesión del día de hoy estaremos trabajando con el video que tiene como título Sigmund Freud, principales conceptos. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer conceptos como principio de constancia, teoría de los instintos, el complejo de Edipo, aparato psíquico y el malestar en la cultura. Dicho entonces lo anterior, es momento de iniciar. Comenzamos diciendo que Sigmund Freud encontró un método que inició con la práctica del psicoanálisis como una forma de curar trastornos psíquicos. El método consistía en la observación concreta para construir hipótesis. Y entonces algunos pensadores, ¿verdad?, algunos especialistas en el tema señalan a Freud como uno de los principales, pensadores que aportaron esta situación de un método para poder encontrar esta situación del comportamiento humano. Para poder entender el comportamiento humano, Freud estuvo analizando y viendo la forma y la frecuencia en la que se iban, en este caso, repitiendo algunas conductas, se fueron registrando en sus bitácoras. Y entonces así es como se inicia prácticamente lo que se conoce hoy como el psicoanálisis. Podríamos hablar en principio en este caso, el primer concepto que vamos a revisar se llama principio de constancia. Podemos decir entonces que es el aparato psíquico el que tiende a mantener la cantidad de excitación en él contenida a un nivel bajo o tan constante como sea posible. Y por supuesto entonces de lo que se trata aquí es de entender cómo nuestra mente necesita tener esta situación de control para no dejar a rienda suelta todas las emociones y todos nuestros instintos. El principio de constancia es ver la manera en que nuestras mentes, en que nosotros mismos vamos a encontrar a través de algunas situaciones, por ejemplo haciendo ejercicio o a través del arte, la posibilidad de descargar toda esa excitación, toda esa situación contenida, como si fuera un audio express. Buscaremos también la manera de reemplazar esta situación y sobre todo tener una defensa contra el aumento de esta excitación. Es prácticamente ir contra nuestros instintos, es una lucha constante y el principio de constancia es mantenernos a un grado de excitación que no rompa con las normas sociales. La teoría de los instintos, por supuesto, tendría otro de los conceptos importantes de este pensador. Se trata de un mecanismo repetidor de situaciones placenteras del organismo. El objetivo es encontrar objetos donde descargar energía acumulada. En caso contrario, se puede conducir entonces a la frustración si no encontramos algo en el que nosotros podamos descargar esa energía acumulada. Decíamos, por ejemplo, a través del arte, a través del ejercicio. Otros lo encuentran a través de la limpieza, ¿no? Se vuelven un poco obsesivos en cuestiones, por ejemplo, del orden y limpieza en sus casas, en su closet. Entonces, si no se encuentra este orden, esta limpieza, por ejemplo, pues se va a conducir a la frustración, la gente se va a sentir como defraudada consigo mismos y de ahí se va a pasar a la angustia, ¿no?, diría el Freud. Y por último, en caso de no encontrar ese orden, de no lograr ese orden y limpieza, pues se puede llegar a la desviación, ¿no?, a la desviación de la conducta y hacer, por ejemplo, ser agresivo o hacer algo que va en contra de las normas sociales. El complejo de Edipo es otro de los importantes conceptos que aporta Freud. El complejo de Edipo se trata del análisis de la sexualidad infantil. Freud indica que al desarrollarse consiste en que la madre del niño aparece ante este como objeto libidinoso y el padre como el rival, ¿no? Y entonces hay un momento en que esta situación de la contención de la energía no es controlada por el infante, dada la situación, en este caso de pues no tener forma de regular, y entonces él no entiende que no se puede enamorar de la madre, porque pasa exactamente eso. El complejo de Edipo es el encantamiento que tienen algunos infantes, ¿no?, en edad temprana, por supuesto, y que ven a la madre prácticamente como si fuera de su pertenencia.
y entonces hay esta situación incluso de ser el padre visto como un rival. En este caso la imagen que estamos proyectando pues es ilustrativa de esta situación. A lo contrario, bueno, no exactamente Freud, pero el caso de Jung, por ejemplo, le llama el complejo de Electra, donde pues se da exactamente una situación contraria en cuanto al sexo, a los sexos, pues, ¿no? Porque es la niña la que va a encontrar esta situación de un objeto de líbido hacia el padre, ¿no? Y entonces el complejo de Electra es cuando sucede exactamente lo contrario, la mamá resulta ser la rival de la niña y entonces el padre se vuelve como prácticamente la disputa entre la madre y la hija en este caso. Bueno, hablaremos también del aparato psíquico, que es uno de los más importantes conceptos aportados por Freud. El aparato psíquico es, digamos, la forma en cómo se va a dividir nuestra conciencia, ¿no? En tres partes, lo estamos proyectando y bueno, hablaremos en principio de cuentas de la primera parte, que es, digamos, la parte más animal de nuestro ser, la parte donde vamos a estar gobernados a través de los instintos, ¿no? Y entonces dice Freud que es la parte inconsciente del ser humano, tiene como característica la irracionalidad, el egoísmo y la tendencia al placer. En él, en el ello, reside lo heredado y actúa de manera inconsciente y también actúa por medio de los instintos. Es cuando hacemos algo y de repente pues no nos queda muy claro por qué actuamos de esta manera, ¿no? Estamos inconscientes. Imagine usted, por ejemplo, la discusión con su pareja, la discusión con algún familiar. De repente solemos hacer cosas que están como estamos fuera de sí, y es cuando de repente podemos hablar del ello, ¿no? Que es, digamos, cuando nosotros estamos inconscientes y estamos dejándonos llevar prácticamente por los instintos. Observe la imagen y pues de amarillo está iluminada, digamos, la situación de la parte del ello en nuestra conciencia. Podríamos pasar a la segunda parte, que es el caso del yo, ¿no? Acá el yo, su principio básico es ya estar en parte en la realidad. Ese es su principio básico, ¿no? Intenta regular las tendencias instintivas del ello. Es como una especie de policía, por decirlo así. Por medio de la percepción bien desarrollada, logra usar la razón como forma de guiar su conducta. Y entonces aquí ya tenemos una parte donde nuestra conciencia está consciente o está, digamos, observando las cosas de manera un poco más objetiva, y entonces el yo pues tiene ahí, si usted lo observa, una parte en donde se nota que existe una parte consciente, aunque también hay una parte preconsciente. Lo importante aquí es darse cuenta que el yo es una forma prácticamente de control hacia el ello, es un policía que nos va a decir que no hagamos ciertas cosas, que no tengamos esta cuestión de estar, por ejemplo, errando en nuestras conductas. Y en tercer término tenemos el superyo, que su objetivo es contrarrestar al ello, es el otro policía, si quiere verlo así, porque el superyo se convierte también en una forma de control hacia el ello. Hay dos policías que están controlando a nuestra parte inconsciente, y busca también, por supuesto, ser el ideal del yo. Con formas represivas evita impulsos, representa los pensamientos morales y éticos de la sociedad, el superyo. Sensaciones racionales tales como el pudor, el cariño, el control, la mesura que debemos tener en ciertas partes de nuestros días, en ciertos momentos. El superyo se va a convertir entonces en una parte donde existe conciencia, preconciencia y también un poco de inconsciencia. Al final el superyo es, digamos, como la parte donde la sociedad nos influye y nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando nos estamos peleando o discutiendo con nuestra pareja, con nuestros amigos. Es cuando tenemos esta mesura de decir, bueno, no le voy a decir, no la voy a agredir, no tengo por qué agredirla, estoy muy enojado pero no le voy a lastimar, no voy a ofenderla, y entonces el superyo se convierte en una especie de, pues digamos, sociedad contenida en nuestra conciencia. Y bueno, podríamos avanzar un poquito. Esta imagen me resulta bastante ilustrativa para entender cómo se podría generar este entendimiento de lo que sucede con el aparato psíquico. El yo está controlando el ello a través de una cadena que se podría ilustrar pensándolo como el superyo. Y el superyo y el yo están de cierta manera teniendo el control
del ello, que es esta parte animal, donde nosotros pues seguimos siendo animales, aunque no nos guste mucho esta idea, donde entonces de repente actuamos por instinto, tal como lo hacen los animales. Y bueno, para finalizar podríamos hablar un poco del concepto del malestar en la cultura. En este caso Freud dice, las fuentes del sufrimiento humano pues son tres. El poder de la naturaleza es algo que nos hace sufrir. La conducta de nuestro cuerpo es otra parte que pues también hace sufrir al ser humano. Y por último, nuestra insuficiencia para regular nuestras relaciones sociales. Y entonces esta situación de los tres aspectos que acabamos de mencionar pues va a provocar hostilidad hacia la cultura, hostilidad hacia la sociedad, porque al final no tendremos mucho control. Tal vez la tercera es la que podría ser la que tendría como que un poco de conciencia el ser humano, pero ante la primera y la segunda pues no hay mucho que hacer, y entonces esto va a provocar, dice Freud, un malestar hacia la cultura, una hostilidad hacia todo aquello que tiene que ver con la sociedad. Para lo anterior, entonces, el ser humano debió pasar del poderío de una sola voluntad tirana al poder de todos. Dejamos atrás las monarquías, pero ahora estamos bajo la tiranía de la sociedad, al poder de la comunidad, es decir, que todos debimos de sacrificar algo de nuestros instintos y dejamos de ser lo que somos para poder vivir en sociedad. La cultura nos restringe, por ejemplo, el comer con las manos es algo que está mal visto. Si usted llega a un restaurante, por ejemplo, y comienza a comer con las manos, seguramente la gente que está a su alrededor comenzará a tener conductas donde usted seguramente dejará de hacerlo, ¿verdad? Una presión social tendrá allí donde le va a mostrar por qué existe esta cuestión del malestar hacia la cultura. La cultura nos restringe, pero nos restringe precisamente porque es necesario para que así podamos vivir en sociedad totalmente restringidos. Y bueno, con esto terminamos el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de ver cómo aumentan el número de suscriptores, también el número de visitas, y nos daría muchísimo gusto que se suscribieran y que también activaran la campanita de notificación para que en este caso YouTube les mande una notificación cada que subimos un video. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao.